La verdad nunca pensé que iba a dejar Cuba y es el golpe más grande que he pasado durante toda mi vida. Con la cantidad de luces, la cantidad de comida que había en los súper, los colmados en cada esquina. Y sí, me fui con miedo sin saber qué iba a pasar. Pero con todo eso feliz de que haya sido aquí. Ya tenemos una dominicana. Problemas de corriente, problemas de país, problemas de que no podías tener opinión. Recuerden que la vida es una sola. Y si tú no haces nada por tu vida, nadie lo va a hacer por ti. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a decir todo sin filtro por qué me fui de Cuba. Así que quédate hasta el final porque te voy a contar toda mi verdad. Primero que todo, para los que no me conocen, mi nombre es Susel, soy cubana y viví en Cuba hace unos años en un municipio que se llama Marianao, un municipio de La Habana. Entonces voy a contarles un poquitico cómo era mi vida antes de venir para República Dominicana, es decir, mientras estuve en Cuba ese último tiempo antes de emigrar. Entonces empiezo contándoles cómo era mi vida en Cuba antes de venir para acá, para República Dominicana. Mi vida era feliz, no puedo decir otra cosa. Hay personas que a lo mejor no tenían las mismas condiciones, yo no vivía tan mal, pero nada, hubo algo que se los voy a contar más adelante, que me hizo ya tomar la decisión definitiva, además de los problemas del país, millones de cosas a lo mejor económicas o políticas o cosas que uno no está de acuerdo, en fin. Lo que me hacía sentir que necesitaba un cambio estando allá, sinceramente eran muchas cosas juntas. A lo mejor la dificultad para encontrar comida, que conoce de Cuba sabe lo que le estoy hablando. A lo mejor problemas de corriente, problemas de país, problemas de que no podías tener opinión. Son tantas cosas y tantas carencias y necesidades que hay allá que aunque no querramos irnos, porque es nuestro país, nuestra raíz, ahí está nuestra familia, todo, desgraciadamente nos obligan a emigrar. Entonces eran muchas cosas juntas. Aunque la verdad hubo momentos o situaciones específicas que me obligaron a salir de allá, además de estas que les he dicho. La más importante se la voy a decir más adelante, pero hubo otra específica, como por ejemplo, mi esposo tenía residencia aquí en República Dominicana y había venido ya a renovar la residencia y estaba aquí. Y como que ya ese tema lo habíamos hablado, habíamos dicho es hora de irnos de aquí ya, como muchísimo la mayoría de los cubanos, y en aquel momento y eso que el país no estaba tan malo como lo está ahora y obligatoriamente todo el mundo quiere emigrar y irse de allá. Es como Venezuela, como todos los países que tienen más o menos el mismo problema. Pero bueno, en mi caso era ese, que era ya unirme con él porque era en el país que normalmente él podía viajar y yo también, ya que tenía a mi papá aquí, que ya me había invitado una vez, había venido de vacaciones con la niña grande. Y entonces era el país que teníamos la oportunidad de salir los dos legalmente y creo que eso también nos impulsó a venir para acá. Aunque para ser sincera, emigrar nos da mucho miedo, son muchos sentimientos encontrados, muchas emociones. En mi caso, me daba miedo el cambio. Yo creo que el ser humano le tiene miedo a los cambios, a las cosas tan drásticas, dejar tu vida atrás, empezar de cero. Entonces, en mi caso creo que mi mayor miedo fue ese. Y lo que más me dolía dejar atrás era mi familia, hacerle un cambio a la niña, la escuela, cambiarle su vida por completo. Me dolía porque las personas mayores, a lo mejor nosotros, los adultos, nos acostumbramos a lo mejor un poco más rápido, a lo mejor de boca para afuera, a lo mejor el niño se adapta más rápido. Pero en el caso de nuestros hijos nos da un poco de miedo cambiarle su vida por completo, porque a lo mejor ellos no expresan lo que pueden sentir y creo que eso era lo que me daba más frustración a la hora de hacer el cambio. ¿Por qué elegí venir para acá? Elegí venir para República Dominicana, ya les decía, mi papá vivía aquí hace unos años ya y entonces yo era la opción que tenía, además de mi esposo, que era la opción que teníamos para viajar. Mi papá vivía aquí y quería pasar tiempo con él, reunirme con él, estar tiempo también en familia, a pesar de dejar la otra parte de la familia allá en Cuba. Aunque les quiero hacer una anécdota bien rapidita. Cuando yo vine aquí, yo creo que fue en el año 2017-2018. Yo vine de vacaciones la primera vez, era mi primer viaje. Nunca había salido de Cuba. Y me impactó tanto todo que yo creo que yo me mareaba con la cantidad de luces, la cantidad de comida que había en los súper.
los colmados en cada esquina, mucha comida, mucha medicina, todo lo que no encontrábamos allá. Y más en Navidad, porque allá malamente el que pone un arbolito en su casa era mucho, pero no vendían esa cantidad de cosas en Navidad, nada estaba decorado, no habían esa cantidad de luces en las tiendas, no había nada. Y creo que esa fue la impresión más bonita que tuve. Ya después cuando volví para Cuba ves un poco las cosas más feas, pero bueno, la primera impresión aquí fue espectacular. Pero cuando ya vine en ese proceso de venir a vivir, ¿no? Que es distinto, uno ve la vida distinta, lo que más me impactó fue lo alegre que son, la vida que siempre tienen un motivo para reír, que aunque tengan un problema ayudan al vecino, a la persona que están al lado, y eso es algo muy bonito del dominicano, que cuando vienes de vacaciones a lo mejor no lo notas tanto como cuando empiezas a vivir aquí. Entonces el primer día lo que recuerdo es que me estaba esperando mi papá, la esposa, los niños de ellos. Mi esposo que estaba aquí llevaba 4 meses aquí, ya nos habíamos separado ese tiempo, esa distancia. Y yo tenía tanta emoción con llegar aquí, con darle un cambio tan grande a mi vida. Y recuerdo que ese fue un día espectacular porque fuimos enseguida a comer todos en familia. También mi hermana estaba aquí. Fue un recibimiento muy bonito porque como que la que faltaba era yo y la niña grande, ¿no? Porque en ese momento no tenía la bebé. Fue algo lindo porque comimos en familia, porque yo lo necesitaba por una pérdida muy grande que había tenido, por muchos motivos. Y recuerdo que me sentí y a pesar del miedo dije, ay, puedo respirar tranquila, ya voy a empezar de cero, por mucho miedo que nos dé, pero es algo que somos tan guerreros los cubanos que nos impulsa a empezar de cero y seguir adelante. Pero recuerdo que fue un día muy lindo, la verdad. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de aquí. Aunque lo más difícil e impactante de llegar aquí, yo creo que fue, ¿cómo le explico? Ese miedo a encontrar trabajo, ese miedo, ya teníamos renta porque como mi esposo estaba aquí, ya la había buscado para cuando nosotros llegáramos tener ya el lugar. Entonces en eso tuvimos suerte en ese aspecto, no tuvimos que empezar de cero ni esa locura de quedarnos donde sea, no, ya teníamos una renta. Pero igual era complicado porque era buscar trabajo, porque era relacionarte con las personas, porque te sientes ajena, te sientes que estás prestada en un lugar y que de repente vuelves a tu casa de nuevo. Es una sensación rara. Pero creo que eso fue lo que más nos dio miedo al principio y nos chocó porque era un poquitico complicado encontrar trabajo, donde te cuidaban a la niña, ponerle en un colegio, que te la aceptaran bien. Yo creo que ese fue el punto que más miedo nos dio, por lo menos el primer mes. Aunque para ser sincera nos han preguntado, ¿han tenido algún momento de explotar, algún momento de decir no puedo más? Y no, sinceramente no. Hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado por muchas cosas, es normal el que migra, pero de decir nos vamos para Cuba de nuevo, no nos rendimos así. Primero porque como nuestro país no va a estar ninguno y entonces cualquiera está mejor. No quiero decir que este esté mal, para nada. Este país te acoge, este país te abre muchas puertas, te da oportunidades y nosotros estamos más que agradecidos de estar en este bonito país y con la gente maravillosa que tiene. Pero en ese aspecto, por eso mismo lo digo, no nos rendiríamos de virar, no, ya aquí tenemos nuestra vida y echar para adelante y cada día es más felices. Y la verdad, adaptarnos a una nueva vida aquí ha sido un poco duro por momentos, porque ni para el mismo dominicano que vive aquí todos los momentos son de felicidad, hay momentos que son malos, pero es como todo, de eso se trata la vida. Pero no nos ha costado tanto trabajo para nada porque, ya repito, son personas maravillosas y te dan oportunidades de trabajo y enseguida están, ay, cubanos, ay, qué bueno que son cubanos, nosotros los queremos mucho. Nos los hacen fácil relacionarnos con ellos, trabajar con ellos. Tengo mi familia aquí, mi esposo también tiene familia aquí, eso te ayuda a no sentirte con tanta distancia de allá de las personas que dejas atrás. Son millones de oportunidades, lugares maravillosos que hay aquí, abundancia de comida, que trabajas y lo puedes lograr. Entonces cumples muchos sueños, así que es fácil adaptarte aquí. Aunque sí les digo que enfrenté retos fuertes, yo creo que aún los sigo enfrentando, porque le comenté que teníamos la niña grande, la pusimos en el colegio, todo estaba perfecto, pero salgo embarazada al tiempo porque queríamos otro hijo. Bueno, en este caso salió otra niña. Y como que ha sido un poco complicado porque ya embarazada yo estuve prácticamente de reposo, era mi esposo solo trabajando y como quiera que sea cuesta, ¿no? Con un solo salario es complicado, una canastilla.
Y yo creo que ese es el reto más grande que hemos pasado aquí. Mientras estuve embarazada, todo ese primer tiempo de la bebé, que era el solo con todo, ustedes saben, la renta, todo lo que hay que pagar. Pero con todo eso, feliz de que haya sido aquí y ya tenemos una dominicana. ¿Qué cosas aprendí de mí misma durante este proceso? Yo creo que lo fuerte que soy, la fortaleza que tengo. Muchas veces pensamos que somos débiles durante muchas situaciones y no. Yo creo que después de todo lo que me pasó, después del cambio tan drástico, hacerlo todo junto a la misma vez, me siento una mujer fuerte, una mujer segura, una mujer que puede lidiar con lo que sea. Así que si tengo que decir algo que me demostró este cambio en mí, es la fortaleza que tengo. Bueno, llegamos a la parte importante. ¿Qué agradezco de haber tomado esta decisión y hacer este cambio? Agradezco muchas cosas. Pudiera estar aquí con una lista enorme, pero yo creo que lo principal es completar nuestra familia aquí, es tener una casa donde vivir, que nos acojan también. Agradezco que nos ayuden, agradezco tener trabajo, sobre todo salud, tener a dónde llevar a nuestros hijos cuando están enfermos, no tener problemas con medicamentos. Sí, hay que trabajar, hay que buscarte tu dinero para que nada te falte. Son muchas cosas por pagar y el que mira lo debe entender. Pero si trabajas y te enfocas, yo creo que lo logras. Y en Cuba ni así lo podíamos lograr. Entonces lo agradezco porque somos extremadamente bendecidos y a mi opinión estamos en el mejor que podíamos estar. Entonces hay que agradecer eso. Entonces llegamos al final donde les contesto lo que les prometí al principio, el por qué lo hice, por qué me decidí a pesar del miedo, de las frustraciones, de los cambios, de todo. Lo hice porque pierdo a mi mamá en el COVID. Mi mamá se enferma de COVID y fallece, y es el golpe más grande que he pasado durante toda mi vida, y ya no quería estar ni en esa casa, ni en ese país, no estaba de acuerdo con cosas que pasaron mientras ella estuvo enferma junto con la medicina de allá. En fin, fueron muchas cosas que me decepcionaron ya al 102% y fue lo que me hizo tomar esa decisión de irme y empezar de cero. Por eso es que me siento fuerte, porque digo, wow, perder a tu mamá, que es lo más grande, lo más duro. Quien ha pasado por esto, me imagino que se le haga un nudo en la garganta como a mí, cada vez que tenga que hablarlo. Pero nada, quería contarles la realidad de por qué lo hice. Si pudiera hablarle a la Susel que aún estaba en Cuba, ¿qué le diría hoy? Le diría que siga adelante, que aunque ella no lo vea, es una persona muy fuerte y muy decidida, una excelente madre, que aunque ella a veces dude de ella, pero que puede lograr muchísimas cosas, y que aunque pasen momentos malos y muy duros en la vida, siempre la vida te recompensa con cosas maravillosas y buenas, que una es mi familia y otra es estar aquí. Para terminar, quiero darle un mensaje a esas personas que están en su país y tienen la oportunidad de emigrar o de irse y no lo hacen por miedo al cambio. Mi consejo es que no tengan miedo. Ténganle miedo a quedarse siempre en el mismo lugar, en la misma vida, y piensen si esa es la vida que quieren para ustedes hasta el día que cierren los ojos. Recuerden que la vida es una sola y si tú no haces nada por tu vida, nadie lo va a hacer por ti. Así que no tengas miedo. Es duro. No es nada fácil, pero se logra. Y si tú te enfocas, puedes lograr lo que tú quieras en la vida. Quiero darle las gracias a todas esas personas que se quedaron hasta el final del video, invitarlos a que comenten de qué país me ven, a que me dejen en los comentarios si se sintieron identificados con algo de mi historia, y agradecerles mucho de estar aquí. Quise contarles un pedacito de mí para que me conocieran un poco más. Y nada, hasta aquí el video, espero que le den like, que lo compartan a personas que les pueda interesar y que se suscriban para más historias reales conmigo. Besos, bye.